emprendiendo así la reforma del Código Penal más importante de los últimos 100 años, algo que tiene que ocurrir en carácter de urgente. Pero el problema no se limita al crimen ordinario. El narcotráfico y el terrorismo representan un peligro claro y presente para los argentinos. Desde las ciudades tomadas por el narco hasta la tragedia de la familia Vivas, todos los días nos recuerdan que los argentinos necesitamos instrumentos para luchar contra quienes quieren atentar contra nuestras vidas. No tendremos piedad con el crimen organizado ni con el terrorismo. Para ello, la flamante ley antimafia nos permitirá meternos sin la intermediación de gobiernos locales en las madrigueras del narcotráfico. Además, estamos trabajando en una ley de seguridad nacional que le provea herramientas al Estado Nacional, a nuestro servicio de inteligencia y a nuestras fuerzas para perseguir a quienes quieren atentar contra la vida de los argentinos. Para concluir, no podremos resolver la crisis de delincuencia en nuestro país sin una justicia independiente pero efectiva. Y la justicia no va a funcionar correctamente hasta que la política se decida a dejar de politizar los nombramientos de los jueces, fiscales y defensores públicos. En esa línea, nosotros tenemos la intención de avanzar en el envío de los pliegos de todos los cargos vacantes de la justicia federal, incluidos el Procurador General, el Defensor General, el Defensor del Pueblo, todos los juzgados federales, todas las fiscalías y todos los defensores públicos que hoy faltan designar, que son alrededor del 40% de los magistrados de la justicia federal. Esto tiene que ser obvio para todos. Es imposible que la justicia cumpla su deber si funciona al 60% de su capacidad. Esperamos que la política esté a la altura de esta urgencia nacional y no politice la aprobación de los pliegos, a diferencia de lo que ocurrió este año con los candidatos a conformar la Corte Suprema. Si queremos ser un país serio, también debemos llevar a cabo una profunda reforma migratoria. Léela, Manes, te va a hacer bien. Supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada. Léela bien. Quizás tu versión es con inteligencia artificial y cambia de libertaria a kirchnerista como hiciste vos, Manes. Manes, te falta mucha teoría política. No podés confundir. Les pido silencio, por favor, mientras habla el presidente de la Nación. Muchas gracias. Te falta mucha lectura, Manes. Nuestra nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero otra cosa distinta es ser tomado de tontos por nuestros vecinos o ser un centro de beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos. Queremos que aquellos extranjeros que estén de forma transitoria o temporaria en nuestro país tengan que pagar los servicios que utilizan. También debemos permitir a las universidades cobrarles a quienes no son residentes permanentes, así como es necesario endurecer severamente las condiciones de deportación para los extranjeros que delinquen. Es lo que hace cualquier país que se hace valer
y si esto necesita algún tipo de justificación es porque a lo largo del último siglo se ha vuelto costumbre la falta de respeto al pagador de impuestos. Por otra parte, tenemos que recuperar el imperio de la igualdad ante la ley, terminando con este sistema de cupos de distinto tipo que impone desde a quién emplear hasta a quién votar. Hemos llegado al punto en el que hay cupos hasta para emplear gente en medios de comunicación o para la programación de artistas en un festival. Con la supuesta justificación de proteger a ciertos grupos percibidos como oprimidos, hemos perjudicado injustamente a los demás, vulnerando la igualdad ante la ley que consagra nuestra Constitución. Tenemos que recuperar una verdad básica de la democracia liberal, que es el límite de los derechos de uno son los derechos del prójimo. Estos son unos pocos de los tantos proyectos de reforma de fondo en los que estamos trabajando y en los que avanzaremos en la medida que la dinámica política y la secuencialidad económica lo requieran. Finalmente, pero no por eso menos importantes, para hacer realidad estos proyectos y los cambios que el pueblo argentino demanda, estamos avanzando en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder terminar de sanear el balance del Banco Central y salir del cepo cambiario definitivamente durante este año. Llevamos décadas con la mochila de déficit fiscal y endeudamiento, que se agravó porque durante toda la historia argentina, en lugar de enfrentar el problema fiscal, los distintos gobiernos eligieron endeudarse, ya sea con el mercado, con organismos multilaterales de crédito o con el propio Banco Central a cambio de emisión de dinero. Por eso, hoy, gracias a la solvencia de nuestro programa económico, estamos en condiciones de emprender este nuevo acuerdo sin aumentar nuestra deuda bruta. Para que se entienda la dimensión del problema monetario que arrastramos desde el inicio de nuestra gestión y para que se entienda también que estamos buscando con este nuevo acuerdo, es importante describir brevemente el problema. El Banco Central, como todo agente de la economía, tiene un balance patrimonial, cuya identidad contable señala que el patrimonio neto del mismo viene dado por la diferencia entre sus activos y pasivos. En cuanto a los activos del Banco Central, los mismos se componen de reservas internacionales y títulos públicos emitidos por el Gobierno Nacional. En cuanto al pasivo, en el mismo se encuentra la base monetaria, esto es, el dinero emitido que está en manos de los ciudadanos y los bancos en formato de encaje, y la deuda remunerado, lo que antes se llamaba LEVAX, luego LELIX, después PASES. En este sentido, cuando suben los pasivos del Banco Central, ya sea por emisión de pesos contra títulos públicos que no tienen mercado, es decir, emisión espuria, o por el devengamiento de intereses de los PASES, el patrimonio del Banco Central se deteriora. De este modo, en la medida que el patrimonio neto se hace cada vez más negativo, se necesita mayor nivel de precios para licuar las deudas del Banco Central, tal que se ajuste al tamaño real de los activos del mismo. En este sentido, en la medida que el Tesoro se financia colocando títulos sin valor en el Banco Central, el nivel de precios de largo plazo es más alto y con ello mayor la tasa de inflación en el presente. Desde esta perspectiva, entonces, es muy simple explicar por qué desde la salida de la convertibilidad el precio del dólar se multiplicó por 1.200 veces. En primer lugar, por la estafa descomunal de la especificación asimétrica, lo cual implicó que la política se robó 14.000 millones de dólares que respaldaban la base en el 2001 y que a dinero de hoy, ajustado por la inflación americana, son 30.000 millones de dólares. Es decir, con la especificación asimétrica, ese chiste, digamos, tan impulsado alegremente y bancado por Clarín, que después, bueno, tuvo su ley, digamos, de medios para que no quiebre, digamos, ahí le robaron a los argentinos 30.000 millones de dólares.